Millonario llega más temprano a casa y su empleada de limpieza dice, «Cállate, no digas nada». El motivo fue impactante. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Millonarios. En los comentarios, cuéntanos de qué ciudad eres. El reloj marcaba las 17:42 cuando Alejandro Montoya, joven millonario de Barcelona, entró por la puerta de su mansión de vidrio y mármol. El sol de invierno esparcía reflejos dorados sobre el suelo pulido, iluminando la escalera que parecía flotar en el aire. El aroma de flores frescas, jazmín y gardenia, se mezclaba con ese sutil toque de madera antigua y velas perfumadas. Nada en aquel lugar parecía fuera de sitio, pero algo en esa tarde trajo una tensión repentina, casi eléctrica. En el pasillo, Clara, la empleada de limpieza, estaba arrodillada, limpiando cuidadosamente la sala de juegos del niño. Alzó la mirada en el instante exacto en que Alejandro cruzó la puerta. Sus dedos aún sostenían un paño suave, pero sus labios se apretaron en una orden silenciosa. «Cállate, no digas nada». Su voz era baja, casi un susurro que temblaba de urgencia. Alejandro frunció el ceño, sorprendido. Clara nunca lo reprendía. Siempre había sido discreta, eficiente y, de alguna manera, parecía tener un sexto sentido para anticipar cualquier emergencia doméstica. Pero en ese momento había algo más profundo en sus ojos, un miedo contenido, mezclado con determinación. Observó el pequeño pasillo, intentando entender si se trataba de una broma o si algo realmente estaba ocurriendo. En ese instante, el niño, Lucas, de apenas 3 años, jugaba con bloques de madera cerca de la ventana. Su cabello rubio reflejaba la suave luz del atardecer, y sus ojos verdes, idénticos a los de su padre, brillaban inocentes. Alejandro sintió un nudo en el pecho. Lucas era su alegría más pura, la razón por la que mantenía una rutina estricta y una vida controlada. Y ahora, algo en ese ambiente, en ese silencio casi sofocante, hacía que su corazón se acelerara. Al fondo, se escuchaba la suave risa de Isabella, su prometida, aún arreglando la mesa para la cena. Siempre había algo encantador en ella, cabello negro como la noche española, una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y una risa delicada capaz de seducir a cualquiera. Pero en ese momento, Alejandro notó algo distinto, un gesto rápido, casi imperceptible, como si Isabella intentara esconder algo detrás de las cortinas. La tensión se elevó en el aire como una cuerda estirada, a punto de romperse. Clara tragó saliva y señaló discretamente el biberón sobre la mesa de centro, como si Alejandro pudiera comprenderlo todo en un instante, sin que se dijera una sola palabra. El aroma dulzón de la leche recién calentada parecía más intenso de lo normal, y el paño aún húmedo en las manos de la empleada parecía vibrar de urgencia. Algo estaba mal. El millonario dio unos pasos lentos, observando cada detalle, la posición de la silla, el juguete caído, la expresión casi suplicante de Clara. Sabía que ella jamás lo alertaría sin un motivo real. Un escalofrío recorrió su espalda. Aquella tarde de invierno no sería común. Un misterio comenzaba a desplegarse, y Alejandro estaba a punto de descubrir que, detrás de la fachada perfecta de su casa, algo delicado, frágil y urgente exigía atención inmediata. El silencio flotaba, pesado y cargado de expectativa. Lucas, ajeno a todo, continuaba jugando, y Alejandro sintió el peso de la responsabilidad. Clara respiró hondo y, con un gesto casi imperceptible, le indicó que aún no se acercara. «No hagas nada, todavía», parecía decir cada línea de su cuerpo. El reloj seguía avanzando, el sol descendía, y la tarde se volvía cómplice de un secreto que podría cambiarlo todo en cuestión de instantes. La tarde empezó a oscurecer, y las sombras danzaban suavemente sobre las paredes de la mansión. Alejandro permanecía detenido en la puerta de la sala de juegos, intentando descifrar el silencio que Clara imponía. El niño continuaba apilando bloques de madera, ajeno al clima tenso que llenaba el ambiente. Pero Clara, agachada a su lado, observaba cada movimiento de Lucas con ojos atentos y preocupados. Ella sabía que algo pequeño, casi imperceptible, podía revelar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Un detalle en el biberón, un leve olor diferente, una marca extraña en la mejilla del niño, todo pasaba desapercibido para cualquiera, menos para ella. Clara respiró hondo, sintiendo que el corazón se le aceleraba, consciente de que cada segundo importaba. Alejandro se acercó, tratando de mantener la calma, pero la sensación de que algo no estaba bien crecía en su pecho. Notó que el biberón había sido dejado a un lado, como si Lucas se hubiera negado a beber. Normalmente, se tomaba cada sorbo sin protestar, pero ese día hubo duda. El padre se agachó, observando los ojos verdes de su hijo, buscando señales de malestar o cansancio. «¿Está bien?»,
Preguntó Alejandro en voz baja, intentando no romper la tensión que Clara mantenía. Ella solo negó con la cabeza, sin pronunciar palabra, lo que aumentó aún más la inquietud del millonario. Mientras tanto, Isabella apareció al fondo, llevando un ramo de flores recién cortadas, con una sonrisa dulce y envolvente. Alejandro notó algo. Su mirada, rápida y casi nerviosa, se desvió del niño por un instante, y un gesto de sus manos ocultó sutilmente algo que él no logró identificar. Clara lo percibió de inmediato, pero no dijo nada. Sabía que, en ese momento, cualquier comentario podría atraer una atención indeseada. El aroma del chocolate caliente que Isabella preparaba en la cocina llenaba la casa, pero Clara percibió algo distinto. Un leve olor metálico, casi imperceptible, se mezclaba con el perfume dulce de la bebida. Sus instintos la alertaron, algo estaba mal, y no se trataba solo de la salud física del niño, sino de protección, cuidado y vigilancia constante. Alejandro, confundido, miró a Clara buscando explicaciones en sus ojos. Ella respondió con un leve movimiento de cabeza, indicándole que solo observara y esperara. Él sintió el peso de esa responsabilidad y el misterio que envolvía su propia casa. Por unos instantes, el silencio se volvió casi insoportable. Lucas sonrió, sin comprender la tensión que flotaba en el aire, apilando bloques con la inocencia de quien nada percibe. Pero cada gesto del niño, cada movimiento de las manos de Clara, cada mirada de Isabella parecía cargado de significados ocultos. Pequeños detalles que Alejandro, por primera vez, comenzó a notar, despertando sospechas y sentimientos contradictorios, cuidado, miedo y una urgencia silenciosa que lo mantenía alerta. El crepúsculo español teñía la sala de tonos cálidos y anaranjados, y cada sombra parecía contar una historia que nadie aún tenía el valor de revelar. Clara respiró hondo, consciente de que debía proteger ese momento y a ese niño, mientras Alejandro empezaba a sentir el peso de una verdad que todavía no podía ser dicha. El aire estaba cargado de tensión, pero también de una curiosidad silenciosa. ¿Qué podía ser tan urgente como para que una simple frase, cállate, no digas nada, llevara tanto significado? La noche comenzó a caer sobre Barcelona, y la mansión reflejaba la luz dorada de los últimos rayos de sol en sus cristales espejados. Alejandro sentía un frío extraño recorriéndole la espalda, algo que no lograba explicar, pero que su instinto le decía que era real. Clara, aún arrodillada junto a Lucas, mantenía una postura firme, aunque su corazón se aceleraba con cada movimiento de la prometida, Isabella, que ahora se acercaba a la sala. Isabella caminaba con una elegancia casi teatral, los tacones resonando suavemente sobre el mármol pulido. La sonrisa dulce permanecía, pero había algo en sus ojos negros que no pasaba desapercibido. Clara, atenta a cada gesto, notó cómo Isabella se inclinaba sobre la mesa de juguetes, ajustaba la posición de Lucas con un cuidado excesivo, casi posesivo, y retiraba discretamente pequeños objetos que parecían fuera de lugar. Alejandro observaba sin saber exactamente qué debía buscar. Sintió como la opresión en el pecho aumentaba. Su prometida estaba más cerca que nunca, y cada gesto suyo parecía cargado de intenciones ocultas. Clara respiró hondo y decidió mantenerse serena, a pesar de sentir una punzada de miedo. Sabía que Lucas dependía de ella en ese momento. Entonces llegó la primera señal. Isabella, al tomar a Lucas en brazos, dejó escapar un comentario casual, pero extraño. Ten cuidado de no lastimarte, no querrás que pase nada antes de nuestro viaje, ¿verdad? Alejandro frunció el ceño. Los viajes eran algo habitual, pero aquel tono sonaba, cargado. Clara lo comprendió de inmediato. Había algo más detrás de esa frase, algo que solo ella podía interpretar en ese instante. Mientras Isabella se alejaba por un momento para atender el teléfono, Clara notó una marca en la mejilla de Lucas, un enrojecimiento leve que no encajaba con lo normal. Un escalofrío le recorrió la espalda. No era nada grave, pero sí suficiente para encender su alarma interna. Pequeños detalles, el olor ligeramente dulzón de la leche, la posición del pañal, el brillo en los ojos del niño, todo indicaba que algo no estaba bien. Alejandro intentó acercarse, pero Clara tomó su brazo con delicadeza. No te acerques todavía, observa. Él confió, aunque no entendía del todo, sintiendo que había una razón más profunda para aquella orden silenciosa. La tensión en el aire era palpable, y el silencio de la casa parecía amplificar cada sonido, el tintinear de una cuchara en la cocina, el susurro del viento en las ventanas, la respiración casi contenida de Lucas. Cuando Isabella regresó, trayendo un paquete que dijo ser una sorpresa para el niño, Clara notó algo que hizo que su corazón se acelerara. El envoltorio contenía un juguete que Lucas nunca había visto antes, pero que ella sabía había sido colocado de manera sospechosa.
Algo en aquella atención excesiva de la prometida parecía más calculado que cariñoso. El ambiente romántico de la mansión se mezclaba con un suspenso silencioso. Alejandro comenzaba a darse cuenta de que no todo era lo que parecía. Clara, decidida a proteger a Lucas, mantuvo la mirada fija en Isabella, lista para actuar si fuera necesario. La noche de Barcelona, con sus luces y sombras danzantes, se convirtió en el escenario perfecto para pequeñas señales, miradas sospechosas y misterios que apenas empezaban a revelarse. El peligro aún era sutil, pero la sensación de que algo debía descubrirse de inmediato ya no podía ser ignorada. El reloj marcaba casi las 20 cuando Alejandro decidió que ya no podía permanecer pasivo. Clara, al percibir su vacilación, hizo un gesto casi imperceptible para que se mantuviera tranquilo, pero atento. Lucas, distraído con el nuevo juguete, no parecía notar la tensión que crecía en el aire. Sin embargo, la mansión, silenciosa y elegante, parecía esconder secretos en cada pasillo, en cada detalle cuidadosamente planeado. Isabella regresó de la cocina con una sonrisa encantadora y se inclinó para acomodar el cabello de Lucas. Al acercarse, Alejandro notó algo extraño. La pulsera que llevaba estaba abierta, ligeramente torcida, y debajo de ella había una pequeña marca de lápiz labial rojo que no combinaba con su tono delicado. Algo en ese detalle, casi imperceptible, hizo que su corazón se acelerara. Clara, al percibir la mirada de Alejandro, apretó suavemente su mano en un gesto silencioso de alerta. El punto de quiebre llegó cuando Lucas, al intentar tomar el juguete, dejó caer una pequeña pieza que Isabella había colocado de manera sospechosa. Al agacharse para recogerla, Alejandro y Clara notaron algo dentro del juguete, una nota doblada, escrita a mano, con palabras que no deberían estar allí. No confíes en nadie. Clara tragó saliva. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquella frase sencilla llevaba una urgencia imposible de ignorar. El silencio de la mansión pareció intensificarse, y cada sonido, el tic-tac del reloj, el crujir del suelo de madera, la respiración tranquila de Lucas, amplificaba el momento. Isabella, distraída con los movimientos del niño, no se dio cuenta de que había dejado escapar la primera pista concreta de que algo no estaba bien. Alejandro respiró hondo, sintiendo una mezcla de ira, preocupación y confusión. Clara, al ver la gravedad del instante, se inclinó y murmuró: «Si estuvieras en mi lugar, ¿seguirías observando? Si es así, presta atención, las próximas horas serán decisivas». Su tono era sereno, pero cargado de urgencia, casi una llamada silenciosa a la acción. El ambiente romántico de la mansión, con velas encendidas y luces suaves reflejándose en los muebles, ahora estaba impregnado de una tensión casi eléctrica. Alejandro comprendió que debía actuar, pero también proteger a Lucas de cualquier alteración emocional. Cada gesto, cada mirada, debía ser calculado, silencioso y discreto. Se acercó a Clara y, con un leve asentimiento, confirmó que estaba listo para seguir sus indicaciones. Ella, decidida, esbozó una breve sonrisa, mezcla de confianza y aprensión. Lucas, inocente, seguía jugando, ajeno al suspenso que se cernía sobre la casa. La primera gran señal había aparecido. El punto de inflexión era claro. En Isabella había algo que no era solo encantón y romanticismo, y cada uno de sus movimientos debía ser observado con cuidado. La mansión, que hasta entonces parecía un refugio seguro, se transformaba en el escenario de señales sutiles, misterios latentes y decisiones silenciosas capaces de cambiarlo todo. ¿Y tú, si estuvieras en la piel de Clara o de Alejandro, seguirías investigando cada detalle? Si la respuesta es sí, suscríbete al canal, porque los próximos giros te sorprenderán, y el misterio en torno a Lucas apenas está comenzando. La noche avanzaba, y la mansión de Barcelona parecía aún más silenciosa, como si cada sombra estuviera al acecho. Clara, arrodillada junto a Lucas, sintió como una determinación crecía dentro de ella. Hasta ese momento, había observado, prevenido y orientado a Alejandro de forma discreta, pero ahora sabía que debía actuar de manera más activa. Cada detalle de la casa, cada gesto de la prometida, se convertía en una pista que no podía ser ignorada. Alejandro, sentado en el sillón junto a la chimenea, miraba a su hijo y a la empleada de limpieza con una mezcla de gratitud y ansiedad. No comprendía del todo lo que Clara percibía, pero confiaba en su instinto. Clara respiró hondo y decidió iniciar la pequeña investigación que podría proteger a Lucas de cualquier riesgo, aunque hasta entonces solo se tratara de un misterio delicado, sin nada abiertamente peligroso. Comenzó a organizar mentalmente cada gesto sospechoso de Isabella, la forma en que revisaba cada objeto antes de colocarlo cerca de Lucas, el cuidado excesivo con la bebida del niño y las miradas rápidas hacia cada rincón de la sala.
Todo encajaba en un patrón. Clara sabía que aún no podía acusar a nadie, pero sí podía observar, registrar mentalmente y preparar una estrategia. Con cuidado, se levantó y fue a la cocina con el pretexto de ordenar algunas cosas. Mientras se movía suavemente por la encimera, notó pequeños detalles que Isabella había dejado atrás, la posición de algunos utensilios, una taza con marcas distintas y la forma en que la comida estaba distribuida en la bandeja de la cena de Lucas. Para cualquiera, eran detalles triviales; para Clara, pequeñas evidencias que podían revelar intenciones sutiles. Mientras tanto, Alejandro se acercó y habló en voz baja. «Clara, ¿de verdad crees que algo no está bien?» Ella asintió sin apartar la mirada del niño y respondió en un susurro firme. «Sí, y lo vamos a descubrir, pero con cuidado. No puedo arriesgarme a asustar a Lucas». El valor de Clara creció en ese instante. Cada uno de sus gestos, cada pensamiento estratégico, transformaba la tensión en acción. Comenzó a planear pequeños movimientos que le permitieran observar a Isabella sin que ella lo notara. Una mirada discreta aquí, un objeto recolocado allá. Cada mínima acción servía para registrar patrones, como si estuviera armando un rompecabezas silencioso. El ambiente romántico de la casa, con luces suaves y aroma a flores, se mezclaba con la tensión callada de la investigación. Clara sintió una inesperada sensación de poder. Aunque solo fuera la empleada de limpieza, podía proteger a Lucas y ayudar a Alejandro de manera decisiva. La responsabilidad que antes pesaba ahora se transformaba en coraje. Y así, entre pequeños gestos de observación, las risas inocentes de Lucas y las miradas discretas de Alejandro, Clara inició su misión secreta. Sabía que cada paso sería decisivo y que incluso los descubrimientos más pequeños podían cambiarlo todo esa noche. La mansión, antes escenario de un silencio elegante, se convertía en el palco de estrategias silenciosas, valentía creciente y un misterio que apenas comenzaba a revelarse. El aire estaba cargado de expectativa. La próxima acción de Clara podía ser el primer paso para descubrir la verdad y proteger al pequeño Lucas de cualquier riesgo, aunque aún no supieran exactamente cuál. La madrugada ya envolvía a Barcelona con su brisa fresca y un leve aroma a mar proveniente de la costa cercana. La mansión silenciosa parecía más misteriosa que nunca. Clara, ahora completamente concentrada en su misión silenciosa, decidió explorar discretamente el despacho de Alejandro, donde sabía que pequeños detalles podían revelar más que las palabras. Mientras Alejandro dormía unos minutos en el sofá, exhausto por el día y aún preocupado por Lucas, Clara abrió con cuidado un cajón que estaba cerrado. Dentro encontró documentos antiguos, cartas dobladas y fotografías que hablaban de un pasado que Alejandro casi nunca mencionaba. De pronto, una fotografía en particular llamó su atención. Era una imagen antigua de Isabella, sonriendo, pero rodeada de personas que Clara reconoció por pequeñas historias que Alejandro había contado, secretos de negocios y antiguos vínculos familiares que él evitaba mencionar. Entre los papeles había una carta que hablaba de un interés poco común de Isabella en el patrimonio de la familia Montoya, expresado de forma sutil, casi elegante, nada explícito, solo insinuaciones de un acercamiento estratégico, sigiloso e inteligente. Clara tragó saliva. Todo empezaba a encajar: la atención excesiva a los objetos de Lucas, el cuidado meticuloso de cada detalle cotidiano, la frase enigmática del billete «no confíes en nadie». Ahora todo tenía sentido dentro del contexto de una mujer que, aunque encantadora y romántica, parecía tener intenciones calculadas. Al regresar en silencio a la sala, Clara compartió discretamente con Alejandro lo que había descubierto, mostrándole las evidencias y explicándole sus sospechas sin alarmar a Lucas. Alejandro, sorprendido y preocupado, comprendió que las pequeñas señales que había ignorado hasta entonces, desde gestos sutiles de su prometida hasta detalles aparentemente triviales del día a día, formaban parte de un mismo patrón. Lo más impactante llegó con la lectura de un fragmento de la carta. Isabella conocía a Alejandro incluso antes de acercarse oficialmente a él, sabía del nacimiento de Lucas y planeaba, de manera gradual, volverse indispensable, no solo como compañera, sino como alguien involucrada en los negocios y en el cuidado del niño. No había violencia ni maldad extrema, sino una manipulación sutil, estratégica y envuelta en romanticismo, como un delicado juego de intereses entre adultos. El ambiente de la mansión cambiaba a cada instante. Clara sintió una mezcla de alivio y preocupación, alivio por finalmente comprender lo que estaba ocurriendo, preocupación al darse cuenta de que Lucas, aunque a salvo, estaba rodeado de intenciones complejas que podían afectar su vida cotidiana. Alejandro, por su parte, miró a Clara con una gratitud silenciosa, reconociendo el valor de aquella mujer que, sin lazos de sangre, cuidaba de su hijo con una dedicación y atención incomparables.
La revelación trajo también una sensación inesperada. Alejandro comenzó a percibir que, aunque Isabella fuera encantadora y seductora, la transparencia, la entrega y la valentía de Clara eran cualidades auténticas que iban más allá de la apariencia y la riqueza. Empezó a valorar aún más cada gesto suyo, cada cuidado silencioso con el que protegía a su hijo de cualquier posible problema. Esa madrugada, mientras Barcelona dormía bajo las luces suaves de la ciudad, Clara y Alejandro compartían un entendimiento silencioso. La verdad comenzaba a salir a la luz, y el siguiente paso sería actuar con inteligencia y delicadeza, protegiendo a Lucas y manteniendo el equilibrio de la relación tan delicada que se había formado dentro de la mansión. La madrugada avanzaba, y la mansión silenciosa parecía palpitar con cada sonido sutil, el tintinear de una cuchara en la cocina, el leve crujir del suelo de madera bajo los pasos de Isabella, la respiración serena de Lucas dormido. Clara se mantenía cerca del niño, observando cada movimiento de la prometida con una atención casi quirúrgica, consciente de que cualquier descuido podía revelar que estaban investigando. Isabella, al sentir la atmósfera extrañamente cargada, comenzó a percibir señales sutiles de vigilancia. Una mirada rápida de Alejandro hacia Clara, la vacilación de él al acercarse a la sala de juegos, incluso la postura protectora y silenciosa de la empleada de limpieza, todo parecía indicar que alguien, de manera discreta, había empezado a notar sus gestos. Clara, al darse cuenta de que Isabella estaba más alerta, necesitó actuar con aún mayor cautela. Reorganizó suavemente los juguetes y se acercó a Lucas, asegurándose de que estuviera cómodo, mientras guardaba discretamente la carta y las fotografías que habían revelado el secreto de la prometida. Cada paso debía ser calculado, pues la delicadeza del momento era crucial. Lucas debía permanecer ajeno, Alejandro debía confiar, e Isabella no podía darse cuenta de que estaban atentos a cada uno de sus movimientos. El mayor peligro no provenía de la violencia, sino del riesgo de que Isabella descubriera la investigación y se replegara, dificultando aún más comprender sus intenciones. Clara sintió una punzada de ansiedad. El encanto de la prometida, su inteligencia sutil y su presencia constante podían complicar cualquier movimiento en falso. Pero no podía retroceder. Mientras Isabella se acercaba a la chimenea para acomodar una manta sobre Lucas, Alejandro sintió como la tensión aumentaba. Percibió que cada gesto de su prometida ahora llevaba una dualidad, encanto y misterio, cuidado y estrategia silenciosa. Su percepción cambió. Finalmente comprendió que la vigilancia discreta de Clara no solo era necesaria, sino esencial para proteger a su hijo y entender las verdaderas intenciones de Isabella. Clara respiró hondo, con un roce casi imperceptible en la mano de Alejandro, le indicó que todo estaba listo para el siguiente paso. Sabía que el momento crítico se acercaba y que cualquier acción debía ejecutarse con inteligencia y delicadeza. La tensión crecía, pero el ambiente seguía siendo elegante y romántico, iluminado por las luces suaves de la ciudad y los reflejos de la chimenea. Cada sombra parecía observar, cada gesto de la prometida parecía esconder secretos, y cada sonrisa tranquila de Lucas le recordaba a Clara la importancia de su misión silenciosa: proteger al niño, apoyar a Alejandro y revelar la verdad de forma sutil, sin alarmar a nadie. Y en ese instante, cuando Isabella finalmente se alejó para organizar algunos objetos en el comedor, Alejandro y Clara intercambiaron una mirada silenciosa, la certeza de que el mayor peligro no era físico, sino emocional y estratégico, y de que la próxima acción podría cambiar el rumbo de aquella noche. La madrugada española era testigo de una danza de miradas, intenciones y secretos, mientras Clara se preparaba para enfrentar el desafío de proteger a Lucas y sacar a la luz la verdad, sin romper la delicada armonía que mantenía la mansión segura y romántica. El reloj marcaba las 2:15 cuando Alejandro finalmente decidió actuar. La mansión silenciosa de Barcelona parecía respirar al mismo ritmo que él, y cada paso sobre el mármol reflejaba la intensidad del momento. Clara, junto a la chimenea, sintió que el corazón se le aceleraba. Lucas dormía tranquilo, ajeno a la tensión que crecía en el aire. El ambiente romántico y elegante de la casa contrastaba con la urgencia silenciosa que lo impregnaba todo. Isabella entró en la sala de estar cargando algunas bandejas de la cena que habían quedado a un lado. Su sonrisa encantadora seguía allí, pero Alejandro percibió por fin la sutileza de sus intenciones. Con un gesto sereno pero firme, captó su atención. Clara, en silencio, permaneció cerca, lista para intervenir si fuera necesario, confiando en que Alejandro estaba preparado. Isabella, comenzó él, con la voz firme pero controlada, tenemos que hablar. La prometida dudó, percibiendo por primera vez que algo estaba siendo observado. Su mirada recorrió la sala, captando detalles que antes habían pasado desapercibidos, la nota escondida en el juguete, la postura vigilante de Clara, los gestos discretos de Alejandro. La atmósfera cambió.
El juego de apariencias y sutilezas había llegado a su punto culminante. Alejandro entonces mostró la carta y la fotografía que Clara había encontrado. Isabella tragó saliva, y su sonrisa se fue desvaneciendo lentamente. No hubo acusaciones duras ni palabras severas, solo la exposición silenciosa de las pruebas que revelaban su acercamiento estratégico, su plan sutil para volverse indispensable en la vida de Alejandro y en la rutina de Lucas. Clara, observando cada reacción, sintió una mezcla de alivio y curiosidad, por fin la verdad estaba frente a ellos. Isabella, con un gesto delicado, intentó explicar sus acciones. No se trataba de maldad, sino de ambición y del deseo de formar parte de la familia Montoya de manera planificada e ingeniosa. Alejandro escuchó con atención, pero comprendió algo esencial. A pesar del encanto y la inteligencia de Isabella, era Clara quien demostraba un cuidado genuino, una atención silenciosa y una protección real hacia Lucas. La tensión comenzó a disiparse lentamente, dando paso a la comprensión. Alejandro miró a Clara y sonrió, una sonrisa cargada de profunda gratitud. Ella había protegido a su hijo, revelado la verdad y aclarado las intenciones sin provocar conflictos innecesarios. Isabella, por su parte, aceptó la sinceridad del momento, reconociendo que sus acciones, aunque inteligentes, podían interpretarse de otra manera. Lucas, aún dormido, parecía ajeno a la intensidad de la conversación. Sin embargo, el equilibrio que Clara había ayudado a crear garantizaba que, desde ese instante, el niño estuviera seguro, amado y protegido. Alejandro se sintió aliviado al darse cuenta de que, entre el encanto, el misterio y la estrategia, el cuidado auténtico de Clara era el verdadero pilar de confianza que necesitaba para su familia. La mansión de Barcelona, iluminada por la luz suave de la chimenea y las luces de la ciudad al fondo, fue testigo de aquel momento de revelación, comprensión y restablecimiento del equilibrio. El romance, la tensión y la protección se entrelazaron, creando un instante único, delicado y profundamente humano. Alejandro finalmente lo entendió. Isabella podía ser encantadora, pero Clara era esencial. No solo había descubierto la verdad, sino que también había protegido lo que él más amaba. Y en ese instante, la mansión volvió a respirar serenidad, equilibrio y confianza. El amanecer comenzó a iluminar Barcelona con suaves tonos de naranja y rosa. La mansión, que durante la madrugada había cargado una tensión silenciosa, ahora exhalaba calma y serenidad. Lucas despertó, estirándose en los brazos de Clara, quien sonrió con dulzura, sintiendo la recompensa de su esfuerzo silencioso y cuidadoso. El niño estaba a salvo, protegido y feliz, ajeno a la intensidad de la noche anterior. Alejandro observaba la escena en silencio, absorbiendo cada detalle. El peso de la responsabilidad como padre y esposo se mezclaba con una profunda gratitud hacia Clara. Se acercó a ella con una sonrisa emocionada y dijo: «Clara, estuviste increíble. No solo cuidaste de Lucas, sino que también me ayudaste a entender lo que realmente estaba pasando». Clara se sonrojó levemente, desviando la mirada con la humildad que la caracterizaba. «Solo hice lo que cualquiera haría», respondió suavemente, «pero me alegra que todo se haya aclarado». Isabella, ahora más tranquila y reflexiva, percibió el impacto de sus acciones sutiles. El encanto y la inteligencia que antes parecían imbatibles no eran suficientes frente a la dedicación genuina de Clara. Con un gesto delicado, se acercó a Alejandro y dijo: «Reconozco que subestimé lo que de verdad importa. Clara me mostró algo que no sabía que existía: cuidado, paciencia y amor verdadero». La tensión romántica y emocional de la noche se transformó en comprensión y armonía. Alejandro, Clara e Isabella encontraron un equilibrio inesperado, en el que el respeto y la sinceridad prevalecían. Lucas reía, sujetando la mano de Clara, quien sintió una felicidad simple pero intensa, la sensación del deber cumplido, de una misión silenciosa realizada con delicadeza e inteligencia. El millonario se dio cuenta de que Clara no era solo una empleada confiable, sino alguien esencial en la vida de su hijo. Comenzó a valorar cada uno de sus gestos, desde la atención a los mínimos detalles hasta el valor de actuar con discreción cuando nadie más percibió lo que estaba ocurriendo. El reconocimiento surgía por fin de forma natural, como fruto de la confianza construida a lo largo de la noche. Isabella, por su parte, decidió mantener una postura más transparente y colaborativa, comprendiendo que la manipulación elegante no sustituía al cuidado real ni al amor genuino. Alejandro entendió que el encanto y la estrategia pueden impresionar, pero solo las acciones sinceras crean una confianza verdadera. La mansión ahora respiraba armonía. El lujo permanecía, pero había algo aún más importante en el aire: seguridad, cuidado y relaciones humanas fortalecidas. Clara,
Con su valentía silenciosa, había demostrado que la protección de Lucas no dependía solo de la riqueza o el estatus, sino de la atención, la inteligencia emocional y la dedicación genuina. Mientras el sol iluminaba la sala de juegos, Alejandro tomó a Lucas en brazos y sonrió a Clara. «Gracias por todo», dijo con sinceridad. «Hoy entendí lo importante que eres para nosotros». Clara sonrió, sintiendo una satisfacción profunda. El misterio, la tensión y el suspenso se habían disipado, dando lugar a la armonía, el reconocimiento y la confianza. La mansión volvía a ser un hogar seguro y lleno de amor, donde cada gesto tenía significado y cada cuidado era valioso. El equilibrio estaba restaurado. La noche de revelaciones se transformó en una mañana de paz, y todos, de distintas maneras, aprendieron a valorar lo que realmente importa. Semanas pasaron desde aquella madrugada que lo cambió todo en la mansión de Barcelona. El sol brillaba con mayor suavidad sobre la ciudad, reflejándose en las ventanas de vidrio pulido y en los muebles cuidadosamente elegidos, pero la verdadera transformación estaba en las relaciones dentro de la casa. Lucas, ahora más sonriente y tranquilo que nunca, corría por la sala de juegos sosteniendo sus piezas de madera favoritas. Cada una de sus risas llenaba el ambiente de una alegría pura, y Clara lo observaba de cerca, sintiendo una felicidad silenciosa. El niño había recuperado la seguridad y el confort que merecía, y ella sabía que su cuidado había sido esencial para ello. Alejandro, sentado cerca de la chimenea, miraba a Clara con admiración y gratitud. Su percepción sobre quienes realmente importaban en su vida había cambiado. Ya no eran solo los títulos, la riqueza o el encanto, eran las acciones genuinas, la dedicación silenciosa y el amor verdadero. Se acercó a Clara y dijo, sonriendo: «No sé cómo agradecerte por todo. Hoy entiendo que eres más que una amiga o una empleada, eres parte de nuestra familia». Clara se sonrojó levemente, apartando la mirada con su humildad habitual. «Solo quise proteger lo que es importante», respondió, con la voz cargada de emoción. «Y Lucas es la prioridad de todos nosotros». Isabella, por su parte, mostró otra faceta de sí misma. Más consciente de sus intenciones y del impacto de sus acciones, se acercó ofreciendo una sinceridad genuina. «Aprendí mucho de ustedes. Clara me enseñó que el cuidado verdadero no se compra ni se planea con estrategia. Se siente, se percibe y se demuestra. Alejandro, gracias por permitirme ver eso». El ambiente en la mansión era ligero, romántico y acogedor. La tensión de aquella madrugada se había transformado en comprensión, respeto y confianza. Cada personaje encontró su lugar y su lección. Lucas recibió protección y cariño, Alejandro aprendió a valorar a quienes realmente importan, Isabella descubrió la importancia de la transparencia, y Clara, finalmente, recibió el reconocimiento por su valentía silenciosa y su dedicación incondicional. La vida continuó, pero aquella experiencia dejó huellas profundas. Alejandro empezó a confiar más en Clara para decisiones importantes y momentos delicados, reconociendo su papel esencial en la vida de Lucas. Isabella ajustó sus actitudes, convirtiéndose en una compañera más atenta y consciente. Y Clara, aunque seguía siendo humilde, sabía que su valentía había marcado la diferencia y que a veces las acciones silenciosas son más poderosas que cualquier palabra. La mansión, ahora iluminada por el sol de la mañana, reflejaba no solo lujo, sino también armonía, amor y equilibrio. Cada gesto, cada sonrisa y cada mirada guardaban la memoria de aquella noche de descubrimientos y protección. La historia de la empleada de limpieza que salvó al hijo del millonario se convirtió, en realidad, en un ejemplo de dedicación, coraje y sensibilidad humana. Si llegaste hasta aquí, gracias. Deja en los comentarios qué parte te puso la piel de gallina, cuál fue tu escena favorita y qué tema te gustaría ver en el próximo video. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias emocionantes del mundo de los millonarios. La vida continuaba, pero la lección permanecía. El cuidado, la atención y la valentía silenciosa pueden cambiar destinos, fortalecer relaciones y revelar la verdadera importancia de cada gesto humano. Y, por encima de todo, el amor genuino siempre encuentra su camino, incluso en las mansiones más lujosas.